No, No, que se ve doctor. como evaluación actual del proceso de enseñanza. Ahí Ahora está. Bueno, ¿qué hora tienen? 17:58, doctor. Ya en punto empezamos, así que no admitimos más a nadie. Otra vez como llegas a las 6 de la tarde. ¿No? ¿Qué? Hola, buenas noches. ¿Se escucha? sí, doctor. Muy bien, son las 6 en punto y quiero, antes de empezar el tema o la clase, quiero hacer algunas recomendaciones. Mi nombre es Roberto Álvarez. Ando como 20 años en la docencia San Simón. Entonces, conozco muy bien, o creo conocer a los alumnos. Y por encargo del doctor Terán voy a hacerles algunas recomendaciones. Primero, siempre piden un libro de referencia. El libro de referencia es Urología General de Smith. Urología General de Smith. Entonces, lean libros. Ustedes nunca han leído libro, pero por primera vez en su vida no les va a hacer daño. Les prometo, no les va a hacer daño si leen el libro. No recolecten preguntitas de ahí frente de la facultad, para darle un poco de calidad científica, dicen, el banco de preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, manejan en su celular, no sé, alguien creo que les manda los antiguos tests y así no así estudian, no es así. Ustedes están en cuarto año y la idea de que ustedes ya tienen que pensar como gente adulta, como gente que va a ser profesional, médico, además. Y me voy a referir a alguna situación, por lo está haciendo, bajen el volumen. Aquí tengo algunos residentes delante de mí que no entienden, pero vamos a ver ahorita un garrotazo. Porque el boliviano es así, no entiende, por favor. ¿Hay atrás es? No entiende el boliviano, por favor, no quiere gentileza. Siempre quiere malas palabras, maltrato, etcétera, etcétera. Bien, entonces, se ha masificado un poco la facultad y todas las facultades, todo el mundo quiere ser médico, están en su derecho. Y entonces, quiero mostrarles un estudio que se hizo hace poco y que estoy poniendo esa diapositiva de los 300 que son con que el 20% me escuche y al 20% le vaya bien, soy un docente feliz. Resulta que se han hecho unos estudios aquí en Bolivia, Brasil, con las universidades
privadas, de la Universidad de San Simón, etcétera, y salen estos datos. Por supuesto que hay todos unos estudios serios y salen estos datos que me permito hacerles conocer y que deberían sacarse una fotografía para que lo tomen en cuenta. Dice que el 20% de los estudiantes, de estos 300 que son ustedes, 3 por 2, 6, sería 60, estudian. Pues quiere decir que leen el libro, revisan algún otro artículo, algunas revistas, etc. Y si estudian, ¿qué sucede? Se supone que aprenden. Y si aprenden, el examen es pues pipoca. Les va muy bien en el examen y pasan de curso. Hay un 8% que es mayor. El 40% de estos pacientes estudian, pero no aprenden. ¿Qué quiere decir eso? Solo memorizan lo suficiente para que den su examen y pasar de curso. Esta mañana hemos probado con los alumnos de práctica y a algunos les hemos preguntado qué había sido la ciprofloxacina. Y es evidente que no sabían. Les hemos preguntado qué antibióticos pertenecen a la familia de los macrólidos y tampoco sabían. O sea, hemos preguntado y no saben. Y cuando hemos preguntado qué han hecho esta vacación, nos han dicho que han ido desde Disneylandia en no sé qué discoteca de Camino a Quillacollo, con un DJ de Sipe, etcétera. Entonces, eso no puede ser. Se supone que el estudiante de medicina, cuando vive, si alguien vive por cara, ahí hay un centro de salud, puede ir. El aprendizaje no se le puede coartar a nadie. Va y se habla con el jefe de ese centro de salud, dice, quiero venir a ver qué están haciendo, cómo funciona esto. Y los que viven al norte hay un hospital del norte. Los que viven en el temporal hay un centro de salud en el temporal. Los que viven en Vinto, se hace una carta, se busca el centro de estudiantes y se asiste a aprender la parte práctica y a la parte médica. Están en 4º año, no se olviden. No puede ser que no se dediquen. El que quiere ser médico tiene que dedicarse 24 horas a la medicina. Tiene que soñarse con la medicina, repasar la anatomía, por ejemplo, los antibióticos, fisiología. ¿Por qué odian al Guyton? Quisiera que sus papás me estén escuchando para que se den cuenta que odian al Guyton. Puedo apostar que de los 300 que son, 10 deben tener el Guyton. ¿Los qué será? No saben. O ya lo han vendido. Entonces, este porcentaje del 40% que estudian, no aprenden, pero pasan de curso, dicen los que saben, los pedagogos, etcétera, etcétera, que yo como docente debo dedicarme a esto para hacerles entender que sí tienen que aprender para pasar de curso y que este 20% pueda subir a 40, 50, de repente al 60%. Esa vendría a ser mi función como docente. Espero que me estén escuchando y estén asimilando lo que digo. Y al final aquí hay un 40% que no estudian, no aprenden. No estudian, no aprenden, se sientan en el examen, pero pasan de curso. Y eso está demostrado desde hace años. Me siento al lado del que sabe, le tiro una chequeadita y algunas al azar, porque ahora no hay preguntas de complementación, no hay preguntas difíciles,
O hay de que hagas una pregunta difícil. El centro de estudiar no sé quiénes, los interculturales y no sé quiénes se nos vienen encima. Entonces así no podemos ser médicos. Ejemplos bastan. En nuestro medio hay una forma de viveza criolla. El que va, cuando van de farra, los mangueros nunca pagan, pero son los que más chupan y comen, ¿no ves? Ese es un pendejo, dice. Igual hay el que se te copia o el que se copia en el examen. Ese que se copia en el examen tiene más nota que el que ha estudiado y pasa de curso. Ustedes conocen quién son. Si se conocen entre los 300, ¿quiénes han pasado copiándose el examen? Esta gente que ha estudiado tiene razón. A estos no sé qué tipo de reflexión les podría dar. En cuarto año les falta quinto y el internado. A ver, pues si agarran un libro y le meten una leidita. A ver si agarran antibióticos, qué sé yo. Y eso que aquí no han comprendido, no están los que deben fármaco. Hay gente que está en cuarto año y debe propedéutico. Aquí hay internos que deben propedéutico, deben fármaco, deben histología, no sé qué cosas. Bueno, yo creo que esa es la radiografía de lo que somos. Entonces yo les pido, por favor, hecho una recomendación nada más. Que estudien, aprendan, pasen de curso. Aquí alguien me está diciendo que también diga que en el examen para la residencia médica resulta que los de San Simón no hay por aquí. Están de la UPAL, del Univalle, de la Unifrance, de la UTO, de la UMSA, están toditos, están De la UPEA. de la UPEA, están de toditos aquí. Y los de San Simón no. Entonces alguien de San Simón ha dicho que los de San Simón van a México, a Chile, a la Argentina, Y España. a la Luna y a De las Españas. Y a- A las y a- Españas. y a Europa, ¿no? Está bien, está bien. Felicidades. Solo era para que un poco estén anoticiados de lo que sucede. Entonces nosotros tenemos la cosa muy clara. Esta recomendación es para todos ustedes. Vamos a pasar enseguida a ver lo que es la anatomía del aparato genitourinario. Y quiero decirles algo. Si imaginan, yo tengo 45 minutos, ya me gasté 15 minutos en las recomendaciones tan bonitas que les he hecho. Lo único que les voy a dar es pautas. En el Smith van a encontrar todo esto. Entonces les ruego que ustedes, por favor, lean libros, lean el Smith. Si podrían leer a Testi sería una belleza, pero es mucho pedir. Bien. No creo terminar todo lo que es anatomía de las vías urinarias, etcétera, pero entonces voy a darles alguna pauta. Por ejemplo, ¿cuál es la ubicación topográfica del riñón? Si ustedes se fijan, está perfectamente en el lugar preciso. Parecería que está al centro, en el retroperitoneo, pero no, está por detrás del peritoneo, o sea, de las vísceras, y por delante de la columna lumbosacra, ese macizo muscular que existe en esta zona, por debajo de las costillas, la 11 y la 12 pueden estar un poco bordeando el polo superior. ¿Y para qué saber esto? Que es lo más importante. Bien descrito lo van a encontrar en el libro. Esto es para saber, para ubicarse. Cuando la gente dice, me duele mi espalda, y todos creen que en la espalda está el riñón. Y aquí atrás está el riñón, también los músculos lumbares,
y unos nervios que después les voy a mostrar, los abdominogenitales mayor, menor, etcétera. También sirve para tener una idea que como está por debajo de las dos costillas últimas, cuando hay fracturas costales o lesiones de gran intensidad en esta zona, tenemos que suponer que el riñón sufrió un trauma, que puede ser leve, grave, severo, etcétera. Ya lo veremos después. Cámbiale, otra diapositiva interesante es esta. Fíjense cómo el riñón está protegido por los músculos lumbares. Aquí se ve, está cortado, pero aquí hay un músculo interesante que es el músculo psoas. ¿Cuál es la utilidad del músculo psoas? En la parte genitourinaria no tiene mucha utilidad, solo es una gran referencia. Tiene que ver con la flexión, extensión, quiere decir ponerse de cuclillas, etcétera, en la parte de movimientos musculares. Pero sirve de referencia los psoas, especialmente en radiología, que mañana ustedes llevarán, cuando una placa de abdomen, rayos X de abdomen, incluyendo una tomografía, etcétera, cuando se ve los psoas es que estamos viendo el retroperitoneo. Y una de sus relaciones importantes de la cara posterior del riñón es con el psoas. Y ustedes pueden ver ese par de nervios que hace un momento les nombré, el abdominogenital mayor y menor, que pasan por detrás del riñón y se extienden hacia el abdomen y hacia el genital. Para darles un ejemplo, cuando hay un problema en el riñón, un cálculo urinario, un absceso, una lesión importante, a veces el paciente dice que el dolor se irradia de la zona lumbar hacia los genitales. Y esto es bien útil especialmente en pacientes que tienen dolores cólicos por cálculos renales. ¿Qué más podemos ver aquí? Una de las relaciones importantes aquí atrás es estas figuritas segmentadas, es para un poco decir, ¿y cuánto miden los riñones? No van a encontrar en el libro 12 por 6 por 3, es sencillo. ¿Qué necesidad tenemos de saber eso? Porque no faltan algunos que dicen, ¿para qué yo tengo que saber estas cosas si el ecografista me va a mandar todo digerido? Pero te puede mandar mal también, porque hay ecografistas que no saben las dimensiones o no te mandan las dimensiones. Entonces debemos saber eso. Si ustedes saben cuánto pesa un riñón, mejor todavía. ¿Cuánto pesa, oye, quimia el riñón? 120 gramos, ya, listo. No vamos a perder la amistad por 5 gramos. Entonces hay que saber estas cosas. Esta ubicación topográfica es interesante. Ya deben saber ustedes por qué el riñón del lado derecho es más bajo que el izquierdo, por la presencia de una víscera maciza, que es el hígado. Entonces ahí están los riñones más despejados, hay una segmentación de los riñones, no vamos a ir, aquí estoy. Pero ya. Ahí están bien, muy bien, aquí. No está, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces aquí vamos a ver una cosa bien interesante, el riñón derecho. Esto es muy bonito saberlo porque si ustedes se fijan, este segmento que cubre, aquí una línea blanca que cubre al hígado, ese es el peritoneo visceral. En cambio hay otro segmento blanco aquí que separa donde está la grasa
estas cosas que están dividiendo son lo que corresponde a el peritoneo o el retroperitoneo, el visceral y el retroperitoneo. Si se fijan, el riñón está aquí atrás, en el retroperitoneo. Aquí está lo que les decía, por las dos últimas costillas a veces protegen el riñón. Y esta grasa que ven, que es la grasa perirenal, tiene mucha función. Estito que está aquí se llama también la gerota y evita, hace de colchón, de esponja, para que no se golpeen las vísceras y se vayan a dañar. No se olviden, cuando uno salta, brinca, hace deporte o se cae, esto es lo que protege para que no se golpeen entre las vísceras, y se sostiene también el riñón a partir del peritoneo retroperitoneal y esta grasa que se llama la gerota. La gerota empieza aquí arriba, justo donde el peritoneo se une con el diafragma. Hay esta partecita de aquí. Desde ahí empieza y va hasta abajo el retroperitoneo. Va hasta la zona de la pelvis, hacia la zona termina en la zona de la vejiga. Todo esto también se llama el peritoneo o la grasa retroperitoneal. Tiene mucho que ver, porque cuando hay un absceso del riñón, puede contagiarse, producir un absceso perirenal, y si se contagia todo, puede ser un absceso retroperitoneal. Entonces, fíjense también un poco las relaciones que tiene con con el colon en el lado derecho, con el colon ascendente, también con la segunda porción del duodeno. Aquí podemos ver más claro los músculos psoas que les decía que tiene una relación y son una referencia para ver que estamos en el retroperitoneo. Ahí está la grasa perirenal, que es si baja hasta abajo se llama la grasa retroperitoneal. Hay algún texto que dice que la cola del páncreas está en el retroperitoneo, y algunos que dicen que todo el páncreas es intraperitoneal. No nos vamos a pelear por eso. Aquí se muestra también que tiene una arteria y una vena, la vena renal, la arteria renal, etcétera. Y vamos a ver otra, donde podemos ver más claramente cómo es el tema de la arteria y de la vena. Cuando hablamos del lado derecho, es importante cuál de los vasos grandes o los grandes vasos está a la derecha y cuál está a la izquierda. Wilder. Estoy en clases. ¿Cómo estoy? Bueno, si veo de la parte anterior del paciente, si está de cúbito dorsal el paciente, a qué lado estará la cava y a qué lado estará la aorta. ¿Cómo estoy? Estoy yo echado. ¿A qué lado está la cava? A la derecha. Y a la izquierda está la aorta. Y si estás de cúbito ventral, ¿cambia la cava y cambia la aorta? No cambia. Sigue a la derecha la cava y sigue al lado izquierdo la aorta. Entonces, estos detalles tenemos que saber. Aquí lo que vemos a la derecha es la glándula suprarrenal, que también lo pasé el riñón, y aquí arriba está la glándula suprarrenal, que tiene propias características que ustedes deben saber para qué sirve. Son las que producen ¿qué? Hormonas. Ya.
¿Y qué son las hormonas en nuestro organismo? Para un poco refrescarles la cosa, porque es un refrescar un poco de la anatomía. Las hormonas, su función es sincronizan la función celular. Sincronizan la función celular. No sé si el tiempo me va a alcanzar. Podríamos hablar a ver de qué. De la insulina, por ejemplo. ¿Qué hace la insulina? Disminuye la glucosa en la sangre. Sincroniza la función celular a través del paso de la glucosa a la célula. Mide, calcula, no puede ir más de lo programado. Pero si no hay insulina, ¿qué pasa? Las células utilizan, hacen lo que quieren con la glucosa y hay un desorden. Se altera la homeostasia. Si quieren podemos hablar de la tiroides, que es igualito. Sincroniza la función celular. ¿Entiende? Esa es la función. ¿Con qué hormonas? A ver, ¿quién puede decir con qué hormonas? Está bien, pero hay dos, la corteza y la médula de la... ¿Quiénes producen los corticoides y qué producen los corticoides? ¿La corteza o la médula, etcétera, etcétera? Que también deben de pasar. Vamos a otra. Bueno, aquí esto es interesante. De repente es bueno verlo. Los riñones que miden 12 por 6 por 3. Ahí podemos ver la disposición que puede haber defectos anatómicos también. En este lado está primero la vena, atrás está la arteria, a veces puede estar la arteria delante de las venas. Pueden ver esta división fuera del riñón de las venas o dentro del riñón. Y la pelvis puede ser, como en el lado izquierdo, intrarenal, la pelvis renal del uréter, ahí está, donde empieza el sistema excretor, y como a la derecha, que puede ser una pelvis extrarrenal. Esto a nosotros nos debe tirar el cálculo que cuando es intrarrenal, fíjense lo peligroso que puede ser dañar la vena o la arteria pretendiendo sacar un cálculo, etc. Ahí están las suprarrenales, aquí está el riñón, pero el riñón es foso, ¿qué se dice? Friable. ¿Quién le da la turgencia al riñón? Esta cápsula renal, que es como un papel celofán, como un plástico que maneja, le da la turgencia. El cirujano, el urólogo debe conocerlo bien, y ustedes también, que cuando se daña la cápsula renal, a veces puede decapsularse parcialmente, completamente por algún accidente. Entonces el riñón tiende a dañarse, tiende a ir a una falla renal. Otra, por favor. Esta a mí me gusta. Si alguien siente pasión por esto, ese va a ser buen médico. Es un preparado en cadáver. Miren qué interesante. No falla. Aquí está la cava, la vena renal del lado derecho. Aquí está la pelvis, el uréter, la arteria que se va montando por encima de la vena. Aquí a un costado por aquí está. De aquí está, es la aorta. Fíjense, también podemos demostrar que el riñón derecho, la vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda, porque tiene que pasar lo que es la aorta, ¿no? Y invertido, la arteria renal derecha es más larga que la del lado izquierdo. Son detalles que debemos ver. Tal vez este detallito más. Esta es la vena espermática derecha, que viene directamente en Y. Aquí está la Y invertida y vacía su drenaje sanguíneo a la cava en Y. En cambio, en el otro lado, en el lado izquierdo, es en T. Esto recuérdenlo para cuando hablemos de varicocele. Vamos otra. Bueno, esto es un poco para que vean que se ha hecho esto también en cadáver para ver la disposición de los cálices superiores, medios e inferiores,
que se pueden dividir hasta llegar a las puntas, que son los cálices menores y donde terminan en unas copitas de champán invertidas o depende de dónde están, y que tienen unas puntitas que se llaman los fornix, que a veces, como una patología como es la tuberculosis, puede borrarse los fornix y que eso nos da idea de que pueda tratarse, por ejemplo, de una patología tuberculosa. Otra. Bueno, estos son esquemas más o menos de lo mismo que demuestran las relaciones de los riñones con la segunda porción del duodeno, etcétera, el ángulo cólico, cómo está aquí el páncreas, en fin, y esto debe saberlo bien el urólogo, el cirujano, para tener en cuenta y no dañar estos órganos vecinos que después nos pueden traer a problemas más serios. Vamos. Esto es la irrigación. Ustedes ya saben, me voy a apurar un poquito. Tiene una arteria renal que puede dividirse antes de entrar al riñón o dentro del riñón, en que se pone una polar superior, media, inferior y posterior. A veces puede haber una polar supernumeraria, puede haber una arteria segmentaria, etcétera, pero en general lo que debemos saber es esto. Vamos otra. Entonces, para fines quirúrgicos y precisar tipo de lesiones, alguna vez hay que embolizar en casos de trauma. Entonces tenemos nosotros idea exacta de dónde están las arterias y cómo podemos tener esa idea exacta. ¿Haciendo qué? Haciendo angiografía. Entonces podemos ubicarnos si ha habido trauma o ha habido un trombo. Aquí también hay trombos dentro del riñón. Podemos ubicarnos dónde es la cosa y para a veces hacer polectomías, etcétera, etcétera, o heminefrectomías, etcétera, tener idea de qué vasos tenemos que buscar para ligar, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima. Entonces, aquí ya sabemos la composición ya dentro del riñón, que esto en nefrología lo van a llevar, si es que no lo han llevado. La nefrona, la unidad fundamental del riñón, ¿qué se llama? La nefrona. Si yo digo pielonefritis, ¿qué estoy diciendo? Que se ha interesado, se ha inflamado la unidad fundamental de la nefrona, que ustedes véanlo, léanlo, como hay una arteria eferente, una arteria aferente, una serie de otros detalles y cómo se crea el sistema colector, etcétera. Vamos. Lo mismo el sistema venoso, cómo es el retorno del sistema venoso, cómo de dónde a dónde va, hay que saberlo, retornan hacia la cava, para que saber un poco el retorno venoso y los linfáticos, especialmente en temas de cáncer de riñón, para ver por qué vías, dónde van las metástasis locales y a distancia. Vamos otra. Esto es lo que decía, aquí están los ganglios. Es interesante saber, cuando uno hace una nefrectomía por un tumor maligno, es bueno retirar la mayor parte de estos ganglios linfáticos, lo que se llama linfadenectomía, que puede tener, siempre hay gente que dice que no hay que hacerlo, gente que hay que hacerlo, que eso puede traer problemas, y en fin, más bien manipular esto podría uno mandar metástasis. Pero esas discusiones ya lo haremos en otras oportunidades, etcétera, etcétera. Vamos. Otra vez, aquí está un glomérulo, el túbulo contorneado distal, etcétera, y que todos vienen al sistema excretor. De repente una pregunta sería, ¿y cuál es la función del riñón? Tiene varias funciones. Maneja el equilibrio ácido-base. 2, el sistema, la presión arterial por el sistema renina-angiotensina. 3, ¿qué es? Elimina el riñón toda la basura que se produce en el organismo. Todos los días las células producen, ¿qué producen?
células muertas, Desecho. desechos celulares, un montón. ¿Y eso por dónde va? Vía linfático llega a las venas y de las venas llega, por la vena van al riñón y en el riñón se filtra toda la basura que hay. Entonces el riñón elimina eso. Por eso un examen general de orina es importante que lo sepan, porque a través de la basura que eliminan los riñones podemos encontrar la punta del olvillo de alguna patología que puede estar sucediendo en el riñón o en otra parte que no sea el riñón. ¿Qué otra hemos dicho? ¿Qué otra cosa más? Control de la presión. Claro, la eritropoyetina es importante porque tiene que ver con la nacimiento, formación, producción a través de la médula ósea de los glóbulos rojos y otros más. Entonces, y tiene más ítems el riñón que hay que estudiarlo de a poco. Hay un síndrome hepatorrenal, sería bueno que los repasen. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene que haber esto? Debido a qué producción se sucede esto. Hay un síndrome cardiorrenal y en fin, este tipo de síndromes donde vamos a ir repasando una serie de funciones fisiológicas que tienen que ver con la función del riñón. Vamos a otra. Bueno, esto de aquí, léanlo en el libro, no voy a pasar, voy a irme más para mostrarles esto que les mostré, esto que a veces es importante saber, porque cuando vemos una urografía excretora, u otro tipo de exámenes, este es un cáliz menor, esto es lo que, los cálices menores y estas puntas son las que se llaman los fornix. A veces cuando está amputado, esto no es normal. Entonces, los radiólogos saben esto y nos mandan. Y aquí, para saber dónde está el cáliz superior, puede estar aquí, a ver, unos cálculos, aquí en el centro del grupo calicial, en el cáliz medio, en el cáliz inferior. Esto es importante saber en urología, especialmente para hacer cirugía percutánea, para entrar con el nefroscopio desde la piel, entrar directamente con el nefroscopio, llegar cabalito sin hacer daño al riñón, más bien, sin tratar de hacer mucho daño, porque se perfora el parénquima renal para retirar los cálculos que podrían estar ahí. Cuando termina los cálices y aparece el cáliz fuera o dentro del riñón, hay una estrechez fisiológica que a esto se refiere, y una estrechez fisiológica que son tres, el uréter, y que es la unión urétero-pélvica. La unión pielo-ureteral o urétero-piélica, o pélvica también. Vamos a otra. Bueno, la inervación del plexo renal, los linfáticos son todos los lumbares. Aquí vamos a hablar un poco de los uréteres. Los uréteres tienen más o menos una medida entre 25 y 30 centímetros. Claro que dependerá del tamaño del enfermo. Si un tipo tiene 2 metros, va a ser más grande el uréter. Y si en cambio es chaparrito de unos 50, como estoy viendo por aquí alguno, entonces el uréter puede tener 20 centímetros, menos, 18, etc. Dependerá. ¿Qué pasa con el uréter? ¿Dónde está ubicado? Ahí siempre hay una pregunta. ¿Qué parte del uréter es intraperitoneal y qué parte es extraperitoneal? Y la respuesta es: todo es extraperitoneal. Está en el retroperitoneo. Tiene 3 estrecheces fisiológicas. Una, la unión urétero-piélica, que hace rato dije, el enchexamiento con los vasos ilíacos, y otro, la parte intramural, la que entra dentro de la vejiga. Eso es bueno saber, porque como son estrechamientos fisiológicos, esos son los lugares donde se trancan los cálculos ureterales. Bueno, ¿qué más debemos saber de los uréteres? Que cruzan en general, así como cruzan los vasos ilíacos. En las mujeres hay que tener mucho cuidado porque cruzan la arteria uterina. Cruzan los McEnroe, que van a ver cuando revisen el libro, y que muchas veces, por accidente, pueden ligar el uréter cuando hay cirugía de emergencia ginecológica. Cuando van a hacer una histerectomía de emergencia, a veces, sin darse cuenta, pueden, por la urgencia,
clampar el uréter y lesionar el uréter. Entonces, hay algunos detalles más. ¿Cuál es la función del uréter? Llevar el orín que se produce en el riñón hacia un reservorio que se llama vejiga. Y el uréter, cuando termina su llegada a la vejiga, se llaman, ¿qué cosa? Meatos ureterales, que tienen unas válvulas, las válvulas de Valdeyer, que evitan el reflujo. ¿Qué es el reflujo? La vuelta del orín de la vejiga hacia el riñón. Es patológico. Especialmente está señalado como un problema, el primer problema congénito en niños o en recién nacidos, que eso es lo que hay que descartar. Bueno, pasemos a la vejiga. Que ahí están los estretamientos fisiológicos del uréter. Ustedes pueden fijarse, tiene 2 milímetros. De repente aquí no me preguntan y nosotros preguntamos siempre, ¿cuál es el diámetro del uréter? Normalmente los uréteres tienen 6 milímetros de diámetro. Alguien dirá, pero hay cálculos de 2 centímetros, o sea, de 20 milímetros. Sí, el uréter tiene la capacidad de dilatarse, de abrirse, de ensancharse cuando hay un hidrouréter, por ejemplo. Entonces, puede dilatarse, pueden caber. Es más, actualmente con el tema de la endurología, ya vamos a ver después, hay dilatadores de uréter para que pase un ureteroscopio. Otra, ahí está el uréter en sus diversas, más claro, menos claro, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir avanzando. Ahí también se lo puede ver cómo está en el cruzamiento con los vasos ilíacos. Otra, bueno, y esa es una urografía excretora, para que vean cómo se pintan los cálices mayores, menores, especialmente en otro lado. Y además, una urografía excretora que mañana el doctor Torrico les va a indicar, son varias placas a los 3 minutos, 5 minutos, 15, 20, en radiología también lo podrán aprender, y ahí se va evaluando toda la función de la vía urinaria. Cuando alguien pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una urografía excretora, una tomografía o una ecografía de la vía urinaria? ¿Qué es mejor? Dependiendo, ¿no? Pero en general, la urografía excretora. En cálculos, tumores, etcétera, es la tomografía. Y la ecografía es darle un pantallazo para ver, claro, si hablamos de invasión, la ecografía no es invasiva, pero la tomografía y la urografía excretora es invasiva, especialmente cuando se pone con traste. Vamos. Bueno, esta es la irrigación, fíjense, la superior la arteria renal, la media la espermática, la inferior la ilíaca interna, la común, etcétera, etcétera. Vamos otra. Bien, voy a parar aquí para que ustedes pregunten. Que la vejiga no tiene ningún problema, es un órgano donde el orín se junta, es un reservorio, eso nos diferencia de los animales. Nosotros podemos tener la capacidad de la vejiga es 500 cc. Las mujeres tienen un poquito más de capacidad, los hombres no, porque los hombres se orinan en las ruedas del camión, en el poste, en el árbol. En cambio, las mujeres no pueden, han creado un poco más de aguante, tienen un poquito más de capacidad, he dicho 500 cc. Esto es bueno saber, porque a partir de esto hay vejigas de menos capacidad producida por algún tipo de patología, y hay vejigas de más capacidad también producidas por algún tipo de patología. Bien, a ver, yo tengo, ¿qué hora tienes tú? 43. Nos falta todavía, dale nomás la vejiga más. Bueno, aquí tenemos un poco de las relaciones de la vejiga. La vejiga tiene irrigación por las vesicales, que son superior, medio e inferior. Las superiores son ramas de ¿dónde?
Las medias son ramas de la hipogástrica. ¿Qué se llama también la hipogástrica? Ilíaca interna. Y también hay ramas de, casi todas son de estas, y también hay ramos de las arterias, de las arterias del recto. Entonces, igual el retorno venoso más o menos va siguiendo las mismas cosas. Y aquí de repente es bueno hablar de los linfáticos, porque los linfáticos son los que están para cabos, para aórticos, intercabo aórticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es bueno, interesante saber el tema este de los ganglios de... porque actualmente, ¿qué es mejor? ¿Tener un cáncer de vejiga o un cáncer de próstata? Es una pregunta. Si a mí me preguntan eso, yo diría mejor que un cáncer de próstata, porque los cánceres de vejiga son más agresivos por este tema de sus ganglios linfáticos. Cuando uno hace un vaciamiento ganglionar, cuando uno quiere tomar muestras para mandar al patólogo durante la cirugía, hay que mandar más o menos 30 ganglios. Antes se mandaban solo 6, etcétera, etcétera, ha ido subiendo. Actualmente hay que mandar muchos ganglios para ver si no se está diseminando el tema este del cáncer de vejiga. Detalles que, digamos, a ustedes como tal en cuarto año no tiene mucha significación, pero es bueno que lo sepan para que algún rato puedan satisfacer las preguntas de alguien. Vamos. Bueno, por el tema de la hora, etcétera, voy a cederles la palabra a ustedes. A ver, por favor. Después de esto tienen una clase, ¿no? A las 6 es la clase. Pues digo, a las 7 es la clase. ¿Qué Sí. clase tienen? Medicina interna, doctor. Ya, entonces, pregunten lo que quieran. Doctor, mencionó la gerota como la grasa prerrenal o perirenal que Se podía llama ser. también gerota a la grasa perirenal. Perfecto. Otra pregunta. Doctor, una consulta. Cuando nosotros hablamos de los cálculos alrededor de lo que son las estrecheces del uréter, ¿en cuál sería más común encontrar este tipo de cálculos? Dependerá del tamaño. Cuando son cálculos grandes, no bajan de arriba, no bajan de ahí del uréter, no bajan, ahí se quedan en la pelvis renal. Los cálculos, he dicho que tiene 6 milímetros, puede abrirse más. Hay gente que bota como huevo de codorniz, no necesita cirugía. El uréter se distiende, tiene peristaltismo el uréter. Entonces, cuando se siente con un cuerpo extraño, se mueve más y puede eliminar. Y hay gente con un cálculo de 5 milímetros. Miren, he dicho que tiene un diámetro de 6 milímetros en general. Con un cálculo de 5 milímetros, llora. Entonces, dependerá. Pero es bueno, cuando tú sacas una radiografía, vas a buscarte, tienes idea dónde están y vas a encontrarlos por ahí. Porque no te olvides que no va a salir el cálculo así limpiecito. A veces hay que preparar al paciente poniéndole enemas, en fin. Los cálculos de ahí arriba, a veces del riñón de ahí, por ahí, a veces pueden confundirse con cálculos de la vesícula biliar en el lado derecho. Y entonces, ¿cómo haces para saber si es de la vesícula biliar o del riñón? ¿Quién sabe? En Santa Cruz les dirían opa, pues son opa. Le pones una lateral. Y además tienen unas características los cálculos de la vesícula. Parecen platos. Entonces, esa es la historia. Otra pregunta. Hola. Doctor, en caso de que los cálculos se llegasen a fusionar con el uréter, ¿cuál es la mejor conducta que podríamos tomar? Tal vez se puede encarnar en el uréter. Ahora con
la endurología es no hacer herida. Pones un lente, un ureteroscopio, lo ubicas. Entonces, hay un canastillo. Ese canastillo es para que no se mueva el cálculo. Y agarras. Puede ser el láser, puede ser el neumático o el hidro con aire. Ese es el neumático. Y el otro es hay uno más que machucan al cálculo. Tac, 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 tac. Lo destruyen. Y listo. Con el canastillo se baja ahí. Y dependerá, tú tienes que tener la idea que tanto lo has inflamado al cálculo, digo al uréter, que tanto lo has inflamado al uréter, que puede obstruir. Y para que no obstruya, le des un catéter doble J, que mañana pasado vamos a hablar que ha sido catéter doble J. Bueno, para que puedan asistir a su otra clase, etcétera, vayan al baño, en fin. Muchas gracias por su atención. Por favor, seamos cumplidos con la hora. Ya les avisaremos a tiempo. Mañana va a dar el doctor Torrico, pasado doy yo, después del doctor Lara, etcétera, etcétera. Muchas gracias y hasta mañana.